Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Francisco Rosero Henao. Es un honor para mí poder representar a la Universidad de Nariño en este gran evento y un placer traerles una ponencia cuyo objeto de estudio es la reparación del daño ambiental ocasionado por el conflicto armado dentro del sistema de justicia transicional que apliquemos para nuestro país. Quiero iniciar presentándoles un caso emblemático de esta devastación ambiental que tuvo lugar en una zona hermosa del suroccidente colombiano, alejada del desarrollo de las grandes ciudades como Bogotá o Medellín, conocida como el corredor Puerto Vega-Teteyé en el departamento de Putumayo. Una región que ha sido azotada por más de 16 años de explotación indiscriminada por parte de una transnacional petrolera. Y adicional a esto, en el año 2014 fue víctima de un derrame de petróleo de más de 200.000 barriles. Con mi semillero decidimos trasladarnos a este sector y hablar con las víctimas, pues para nosotros las víctimas no son números muertos. Decidimos darle una cara y darle unas bases empíricas a esta investigación. Podemos ver con nuestros propios ojos que el petróleo, aún después de 2 años, sigue en el campo y que la solución estatal se limitó a echarle arena y cubrirlo. Esto ha impedido la ganadería y la agricultura, principales actividades económicas de las personas del sector. En esta región no hay agua potable. Estas personas se encuentran atrapadas en la paradoja del náufrago, rodeados de agua, pero imposibilitados para beberla, pues las consecuencias nefastas del petróleo en el cuerpo humano son mundialmente conocidas. Van desde envenenamiento de la sangre, abortos espontáneos y puede traer incluso la muerte. Y este es solo uno de los casos de devastación ambiental en nuestro país. La minería ilegal está acabando con el Chocó. La deforestación masiva se ha reproducido en todos los departamentos de nuestro país. Y es esta crítica situación la que llevó a nuestro semillero a formularse la pregunta que le da vida a esta ponencia. ¿Cuál debe ser el tratamiento jurídico que le demos a la naturaleza en el posconflicto? Para así poder garantizar la reparación de las víctimas y de la naturaleza. A esta pregunta le hemos dado 2 respuestas, que se pueden traducir en 2 vías procesales diferentes. Una primera, que se reconozca a la reparación del medio ambiente incluida en la reparación integral. Esto en virtud del control de convencionalidad, haciendo uso del principio de conexidad entre este daño ambiental generador de estos derechos humanos violados. Para llegar a una segunda respuesta que le dimos, pensemos en los lugares donde no hay humanos viviendo. Pensemos en nuestras reservas forestales, que no tienen humanos, pero que no han sido ajenas de esta devastación ambiental. Son la principal víctima de la deforestación masiva con fines de cultivos ilícitos. Aquí claramente la conexidad no nos permite darles esta protección. Aquí el semillero propone que se reconozca a la naturaleza como una víctima per se de ese conflicto y que se la reconozca como un sujeto de derechos autónomos, derechos que deben ser respetados y garantizados por todos nosotros. Esto permitiría que el medio ambiente sea reparado integralmente y así también las víctimas. Para llegar a esa primera conclusión, hicimos un estudio concienzudo de los diálogos de La Habana, donde encontramos que la variable ambiental ha sido tratada de manera transversal y ha sido importante para las delegaciones de negociación. Pero esta respuesta no es suficiente, no es proporcional a la magnitud del daño. Este daño se ha vuelto de un carácter mortal. Aquí el control de convencionalidad nos da importantes argumentos para poder garantizar esta protección, pues Colombia ha ratificado una multiplicidad de acuerdos internacionales relacionados con la reparación y la preservación ambiental. La Declaración de Río y la Declaración de Estocolmo, donde nuestro país se comprometió no solo a preservar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, sino que se comprometió a generar legislación respecto a la reparación de las víctimas de la contaminación y demás daños ambientales. Haciendo un análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontramos que tanto en la comisión como en la jurisdicción contenciosa se ha hecho esta reparación integral en virtud del principio de conexidad. En el caso de la comunidad de Sarayaku versus el Ecuador, encontramos los 2 modos de protección que nos puede dar ese sistema. En el año 2005, la Comisión otorgó medidas cautelares y ordenó al Estado suspender la explotación de petróleo en ese sector inmediatamente. Y en el año 2012, cuando se resolvió este caso por la Corte Interamericana,
La Corte condenó al Ecuador por permitir que la empresa general de combustibles devaste esos territorios sin tener en cuenta los derechos humanos de las personas que viven ahí. Hicimos una revisión de la jurisprudencia también de la Corte Europea, donde encontramos que también han hecho uso de esta teoría. En el caso del 2005, de Fedeyeva versus Rusia, en este caso, la Corte resolvió la situación de una empresa generadora y productora de acero que contaminaba la región, una contaminación que la hace inhabitable, pero so pena de esto, le dieron casas a los trabajadores y les permitieron vivir en estos lugares, lo que se tradujo en la muerte y en problemas de salud de muchas personas. En el año 2005, la Corte Europea condenó al Estado ruso y ordenó reparaciones positivas para el medio ambiente. Esta teoría nos permitiría darle unas respuestas a las personas de Puerto Vega Teteyé, que mientras estamos aquí, probablemente están esperando un vaso de agua todavía. Pero pensemos, como dije anteriormente, en los lugares donde no hay personas. Aquí claramente el principio de conexidad no nos permitiría otorgarle esta protección. Aquí hicimos uso de teorías nuevas, revolucionarias, que consideran a la naturaleza como el centro, como un sujeto de derechos. Tenemos el caso de Ecuador, que en el año 2008 consagró en el artículo 71 de su Constitución a la naturaleza como un sujeto de derechos y le otorgó a las personas, a las comunidades y a las nacionalidades la capacidad de interponer las acciones necesarias para proteger el medio ambiente cuando conozcan de las afectaciones de los derechos del mismo. Aquí la pregunta sería, ¿es posible que en nuestro ordenamiento interno sea reconocida la naturaleza como un sujeto de derechos? Afortunadamente podemos responder sí. Nuestra Constitución tiene una protección amplia a la naturaleza. Tenemos el artículo 8, que nos da la obligación al Estado y a los particulares de proteger los bienes naturales. Tenemos una función ecológica de la propiedad. Tenemos derecho a un medio ambiente sano y el Estado tiene la obligación de reparar el medio ambiente en caso de devastación, el artículo 80. Y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional encontramos un avance y una aproximación gradual a esta teoría que podemos llamar ecocéntrica. En el año 2010, la sentencia C-595, la Corte dijo que la naturaleza es un bien tan importante que se debe proteger por sí mismo y no por la importancia o la utilidad que le demos los humanos. En el año siguiente, en la sentencia C-632, la Corte fue un paso más allá y habló de la naturaleza como un sujeto de derechos y que la restauración ecosistémica lo tiene como fin último solo la naturaleza. Y reafirmó esta tesis en el año 2014 con la sentencia C-123, cuando habló de los elementos integrantes de la naturaleza, llámese la flora, la fauna, y dijo que estos elementos son importantes y que deben ser reparados por sí mismos. Aquí tenemos una teoría que nos permitiría darle una respuesta a la naturaleza, nos permitiría recuperar nuestras reservas forestales, también nos permitiría recuperar las grandes regiones de departamentos como Guainía, Amazonas, que tienen grandes regiones de bosque inhabitadas, pero que no han sido ajenas a los combates, no han sido ajenas a las siembras de minas. Y en este punto quiero terminar con una reflexión. Noto caras de incertidumbre al ver o escuchar que la naturaleza sea un sujeto autónomo de derechos. Pero quiero recordarles que las grandes empresas tienen derechos, incluso derechos fundamentales, hace más de 130 años. Y eso nos parece lo más de normal. Quiero citar aquí al maestro Eduardo Galeano, que comparte esta indignación. Y quiero terminar con esta frase. Si la naturaleza fuera un banco, ya la habríamos salvado. Muchísimas gracias.